El caso de Florence Cassez e Israel Vallarta es uno de los episodios judiciales más polémicos en la historia reciente de México. Ambos fueron acusados de liderar la banda de secuestradores Los Zodiaco, responsable de múltiples plagios y, presuntamente, de varios asesinatos. Sin embargo, su proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, fabricaciones y violaciones a los derechos humanos, lo que llevó a que el caso se convirtiera en un símbolo de las fallas del sistema de justicia mexicano. Mientras algunos sostienen que ambos eran peligrosos criminales, otros defienden que fueron víctimas de un montaje mediático por parte de las autoridades. Antecedentes de los acusados: Israel Vallarta Cisneros, nacido en México, era un empresario de perfil bajo hasta que fue acusado de liderar la banda Los Zodiaco, dedicada al secuestro. Su pareja, Florence Cassez, una ciudadana francesa que llegó a México en el año 2003, fue implicada en la misma organización tras su arresto en 2005. Cassez llegó a México por razones personales y comenzó una relación con Vallarta. Vivían juntos en un rancho en las afueras de la Ciudad de México, donde, según la versión de las autoridades, se mantenían en cautiverio a varias víctimas de secuestro. El gobierno mexicano presentó evidencia en su contra, pero desde el inicio del proceso judicial hubo inconsistencias que pusieron en duda la veracidad de los cargos. El operativo y el montaje televisivo. El 8 de diciembre de 2005, la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, llevó a cabo un operativo en el rancho Las Chinitas, donde presuntamente rescataron a varias personas secuestradas. Durante la transmisión en vivo, las cámaras captaron la detención de Cassez y Vallarta, así como el emotivo rescate de las víctimas. Sin embargo, posteriormente se reveló que este operativo fue un montaje televisivo. Florence Cassez fue detenida en realidad el día anterior, pero las autoridades decidieron recrear la escena para los medios de comunicación. Este hecho fue clave para la posterior invalidación de pruebas y puso en entredicho todo el caso. Las acusaciones y la investigación. La Fiscalía mexicana presentó a Florence Cassez como una secuestradora despiadada, asegurando que ella misma había participado en el maltrato de las víctimas. Según los testimonios presentados, Cassez se hacía llamar la jefa dentro de la banda y jugaba un papel clave en la administración de los cautiverios. Por su parte, Israel Vallarta fue señalado como el líder de los Zodiaco, una organización que se caracterizaba por utilizar extrema violencia contra sus víctimas. Se le acusó de varios secuestros y de al menos 2 asesinatos de personas que no pudieron pagar el rescate. Sin embargo, muchas de las pruebas contra ellos fueron cuestionadas. Algunos testimonios fueron contradictorios y varios testigos declararon que habían sido presionados para incriminarlos. Además, el hecho de que la detención de Cassez fuera una puesta en escena generó dudas sobre la legitimidad del caso. Proceso judicial y controversia internacional. El juicio contra Florence Cassez estuvo marcado por irregularidades. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, en 2009 fue condenada a 60 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. Su defensa apeló la sentencia alegando violaciones al debido proceso. El caso se convirtió en un conflicto diplomático entre México y Francia. El entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, intervino para exigir la revisión del caso, argumentando que a Cassez se le habían violado sus derechos fundamentales. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CJN, en México, anuló la condena de Cassez y ordenó su liberación inmediata. La razón principal fue la violación al debido proceso, específicamente por el montaje televisivo y la manipulación de pruebas. Esto generó indignación entre algunas víctimas de secuestro y en la opinión pública mexicana, que vio la liberación como una muestra de impunidad. Israel Vallarta, por otro lado, continúa en prisión sin haber sido sentenciado. Su caso ha sido postergado en múltiples ocasiones, y sus abogados han denunciado tortura y violaciones a sus derechos humanos. A diferencia de Cassez, no contó con el respaldo de un gobierno extranjero que presionara por su liberación. Perfil psicológico y teoría sobre el caso desde el punto de vista criminológico. El caso de Florence Cassez e Israel Vallarta plantea varias interrogantes. ¿Eran realmente criminales? Existen pruebas que los vinculan con secuestros,
pero también hay muchas irregularidades que ponen en duda la legalidad de su detención y juicio. No se ha demostrado fehacientemente que Cassez haya participado activamente en los crímenes de los que se le acusaba. Manipulación de la justicia y fabricación de culpables. La necesidad del gobierno de mostrar resultados en la lucha contra el crimen organizado pudo haber llevado a la fabricación de pruebas contra ellos. En ese contexto, se utilizó el caso como un espectáculo mediático para ganar credibilidad ante la opinión pública. Perfil de los acusados. Israel Vallarta ha sido descrito como una persona con tendencias manipuladoras, con antecedentes en actividades sospechosas. Sin embargo, nunca ha sido juzgado ni condenado, lo que deja su culpabilidad en el aire. Florence Cassez no presentaba antecedentes criminales ni un perfil de delincuente organizada. Su liberación ha sido interpretada como una corrección de errores procesales más que como una prueba de su inocencia absoluta. Conclusión: el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta es una muestra de la fragilidad del sistema de justicia en México. Más allá de su culpabilidad o inocencia, su proceso judicial estuvo lleno de irregularidades que pusieron en entredicho la legalidad de las sentencias. Mientras que Florence Cassez logró recuperar su libertad y regresar a Francia, Israel Vallarta sigue encarcelado, sin sentencia firme, y con un proceso legal plagado de vicios. Este caso deja abierta la pregunta sobre cuántos otros han sido víctimas de detenciones fabricadas y hasta qué punto las autoridades pueden manipular la verdad en su beneficio.